No me voy. Ni ahora. Ni nunca. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba viva? Pero mi marido y yo no dejó ninguna nota. Hola, soy Hannah. Hannah Baker. Joder. Ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida. La razón por la que mi vida se terminó. Y si estás escuchando esta cinta, eres uno de los motivos. Todos son majísimos hasta que te hacen querer suicidarte. Y tarde o temprano se sabrá. Lo que acabáis de escuchar es un fragmento del tráiler de la serie original de Netflix Por 13 razones, basada en un bestseller del escritor Jay Asher, y os aseguro que está teniendo un gran impacto social. Os la recomiendo. Y si estáis escuchando esto, como dice Hannah Baker, en la primera de sus 13 cintas, eres uno de los motivos. Pero tienes la oportunidad de hacer algo tras escuchar este podcast. Bienvenidos a Compañeros de Camino. Escucha de nuevo. Hannah Baker quiere decirte algo. ¿En qué cinta saldrás tú? Hola, soy Hannah. Hannah Baker. Joder. No toques lo que sea que estés usando para escucharme. Soy yo, en vivo y en estéreo. No daré más pases, ni haré bises, y esta vez no aceptaré peticiones. Coge algo para picar y ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida. La razón por la que mi vida se terminó. Y si estás escuchando esta cinta, eres uno de los motivos. No te voy a decir en qué cinta apareces en la historia, pero no te preocupes. Si has recibido esta cajita, hablaré de ti. Te lo prometo. Realizando este podcast, documentándome, llegué a enfadarme mucho. He recordado cosas que no me gustaron en mi época de adolescente, en un instituto. Ahora, con el paso de los años y viéndola y echando la vista atrás, creo que supe sobrevivir. De hecho, todo el guión del programa lo he cambiado, debido a unos recuerdos que han aflorado en mí y que realmente yo quería recordar otra cosa. Os explico. Era todo un cliché. Pasé del colegio al instituto en un cambio de ciudad, en una mudanza por motivos laborales de mis padres a otra ciudad. Fui el nuevo, en un pueblo que a día de hoy sigo odiando. De hecho, mi familia sigue viviendo en él, y yo he pasado por 3 ciudades diferentes desde que me independicé hasta donde tengo mi actual residencia. Siempre he repudiado, ahora tal vez esté tomando conciencia del porqué, aquella ciudad. Recién llegado, no tenía amigos aún. Los míos estaban a muchos kilómetros de distancia, y por si eso fuera poco, además, soy pelirrojo. Miren, ahí está Caperucita Roja. Llamen a los bomberos, se le incendia la cabeza, zanahoria, panocha, oxidado. Qué ganas me daban de partirle la cara al que me decía oxidado. Y sobre todo un profesor, un profesor que me llamaba Rojo. Supongo que en este programa me vais a permitir que me tome la licencia de poder subir el tono y que me exprese tal y como lo siento, ¿verdad? ¿Gacelas? ¿Por qué os digo gacelas? Luego os lo termino de contar.
Sufrí lo que ahora llamamos bullying. Y como os decía antes, mientras estaba preparando y documentándome para el podcast, yo pensé que jamás tuve bullying. Siempre han sido los demás. De hecho, la definición que se le da al bullying es el acoso escolar a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Pues sí que lo sufrí. Porque soy pelirrojo, llamaba la atención. Era el nuevo y eso era el centro de miradas, burlas, inclusive insultos. En el acoso escolar se busca también bloquear socialmente a la víctima. Buscan el aislamiento social y su marginación impuestas por estas conductas de bloqueo. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca. ¿Lo recordáis? ¿Lo hicisteis? ¿O os lo hicieron a vosotros? O lo que es peor, ¿lo visteis y no hicisteis nada, gacelas? ¿Por qué os digo gacelas de nuevo? Escuchad esto. Es un extracto de un cortometraje con temática sobre el bullying llamado Punto de no retorno, un cortometraje de Carlos de Cozar. Escuchad esto. La especie humana tiene una estructura gregal, un avance evolutivo que ha permitido al hombre sobrevivir y dominar todos los hábitats. Sin embargo, esta estructura no es perfecta. Tiene algunos desajustes difíciles de detectar y complicados de eliminar. Entre los alumnos que forman una clase existen varios cánones de personalidad. Están los cocodrilos, habitualmente 1 o 2, nunca más de 3, que son los devoradores físicos y psíquicos que se alimentan del dolor que provocan sus acciones, que se envalentonan y se enardecen más cuanto mayor es el miedo que producen en su víctima. Luego están los pirañas, inocuos por sí mismos, pero que actúan alrededor del cocodrilo apoyándole cuando éste derrama la sangre física o psíquica de la víctima. El resto son las gacelas, que son la mayoría del grupo, cuyo único objetivo es el de pasar desapercibidos para no ser detectados. Su comportamiento es individual y nunca socorren a la víctima. Se les puede definir como la mayoría silenciosa. Mayoría silenciosa. ¿Lo habéis oído bien, no? O como también me gusta llamarlo, el efecto espectador. La explicación más común de este fenómeno es que, con otros presentes, los observadores, asumen que otro tipo intervendrá y por lo tanto todos se abstienen de hacerlo. El grupo, por lo tanto, hace que se difumine la responsabilidad. La gente puede también asumir que habrá en el grupo alguien más preparado para ayudar, como un médico, un policía, y pensar, por lo tanto, que su intervención sería innecesaria. La gente puede tener también temor de ser avergonzados delante de las personas presentes al ser reemplazado por alguien superior, o de ofrecer una ayuda no solicitada. Otra explicación puede ser que los espectadores monitorean las reacciones de otras personas en una situación de emergencia para determinar si piensan que es necesario intervenir o no. Dado que los demás están haciendo exactamente lo mismo, la gente concluye de las reacciones de los demás que la ayuda es innecesaria, en lo que puede ser un ejemplo de ignorancia colectiva. Repito, ignorancia colectiva. Una persona puede contrarrestar el efecto espectador dirigiéndose a una persona en concreto de la multitud en lugar de apelar a la gente en general y que alguien decida hacer algo. Esto coloca toda la responsabilidad en una persona concreta, en lugar de dejar que se difumine. Esto sirve también para superar la ignorancia colectiva, ya que la gente, al ver que alguien se acerca a ayudar, tomará conciencia real de la situación y a lo mejor hasta echado otro cable. ¿Me entendéis ahora por qué os llamaba gacelas y por qué me enfada? Quiero seguir con mi historia. He estado haciendo un trabajo
de intentar recordar mi infancia, mi adolescencia, y es verdad que de mi infancia poco recuerdo. No sé si es porque no quiero recordar o simplemente es así. Pero sí, mi madre, siempre que puede, en reuniones sociales, habla de lo malo que era. No os podéis hacer una idea de lo malo que era yo de crío. Su historia más compartida era que me peleaba de niño. Según ella, al preguntarme, yo le contestaba que era porque me miraban mal. Mi madre se reía y en cierta forma me recriminaba de cómo podía ser tan malo que con una simple mirada de algún niño pudiera pelearme. Ahora tiene sentido. Posiblemente esa mirada pudiera ir acompañada de alguna risa, mofa, etc. A saber. También estoy seguro, intentaremos abordarlo en la tertulia con Josefina Huerta y Nancy del Valle Nieto. También creo, ahora con los años, que el mundo del niño, del adolescente, dista mucho, pero mucho años luz del mundo del adulto. En esa época, mi infancia, mi adolescencia, donde uno está desarrollándose no solo físicamente, sino intelectualmente, sabe que no puede decir a sus padres: papá, es que me llaman zanahoria y se ríen de mí. Posiblemente, en mis pensamientos infantiles, de comunicar eso a mis padres, o tuviera que escuchar lo tonto que era, que no hiciera caso, bla 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 bla, o encima me llevara una bofetada. Por lo tanto, aparece la omisión y la soledad. Estoy solo. Hay una separación abismal entre la comunicación generacional. O asumía o me defendía. A esas edades es complicado todo. Tuve que decidir defenderme, desde luego. Nunca tuve ningún problema en encararme, en cogerlos uno a uno y solucionar mis problemas. Eso cambió la percepción que el resto tenían sobre mí. Ya no había bullying, dejaron de hacerlo. Puede que lo hicieran sin que yo los viera o los escuchara, pero delante de mí sabían que iba a haber represalias, y me creé una reputación que mantuve firme. Mis amigos del instituto recuerdan que era el chico a que tenían miedo de acercarse en el instituto. Les infundía respeto. Yo pasaba andando y algunos hasta se apartaban. Eso dicen ellos. Y puede que sea verdad. Lo que pasa es que siempre termino añadiendo esta frase cuando oigo esto. Pero nunca, jamás, me metí con nadie. Como dije, me creé una reputación de cuidado conmigo. Simplemente era una imagen, una fachada, una postura de que me dejaran en paz. De la otra forma, seguramente hubiese seguido sufriendo acoso escolar. Activé un programa de supervivencia y ahora, de verdad, que nunca me había parado en pensar en ello, como decía, a raíz de documentarme para el programa ha aflorado todo esto. Doy gracias por la decisión que algún día tuve que tomar. Eso hizo quien soy ahora y estoy conforme con quien soy. Pero la pregunta no es esta. La pregunta es ¿qué pasa con los que no pudieron? ¿Qué pasa con los otros nuevos del instituto? Los otros pelirrojos. Los que tienen sobrepeso. Los que tienen gafas. Los que tienen algún problema físico. Los estudiosos. ¿Qué hacemos con ellos, gacelas? ¿Qué hacemos con ellos? Vamos con datos arrolladores. En la página web cyberbullying.com nos da esta estadística aterradora. El acoso escolar o bullying se cobra alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de entre 14 y 28 años, según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud junto a Naciones Unidas. Por su parte, según un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras y su homóloga británica Beat Bullying, dentro de la Unión Europea, solo dentro de la Unión Europea, hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por bullying. 24
millones. 200.000 suicidios. De verdad que tengo angustia. Pero como el humano es capaz de hacer más grandes sus propias miserias y mierdas, insisto que me perdonéis por mi lenguaje, hoy quiero expresarme como me dé la gana. Como somos, como digo, grandiosos en hacer que nuestras mierdas y miserias sean aún mejores, avanzamos en tecnologías y, como no, buscamos las formas, usamos nuestro increíble ingenio y talento para hacer siempre el mal. Para eso el humano es un fenómeno, es un puro artista. ¿Y todo para qué? Para seguir jodiendo la vida al chico o a la chica que le entra por el ojo al cobarde de turno. Y esta vez se la han puesto a huevo. Aparece el ciberbullying. El ciberbullying constituye un problema cada vez más grave, porque al acoso en la escuela se suma uno aún peor, que además abarca las 24 horas del día, a través del WhatsApp, del Twitter, de Facebook, de Instagram, Snapchat y otros. Este tipo de tortura cotidiana le ha costado la vida a dos jóvenes, por ejemplo, en Argentina. José, de 13 años, en Zárate, provincia de Buenos Aires, y Oriana, de 15, en Paraná, en Entre Ríos, solo en el mes de noviembre de 2016. ¿Por qué se produce el acoso? Pues la expresión de los niños son muy crueles nos da alguna explicación al fenómeno. Insisto que esto es un texto sacado de cyberbullying.com. Los niños tienen una manifiesta falta de madurez. Les impide empatizar lo suficiente con los demás y por ello suele aprovechar los defectos de sus compañeros, sean reales o imaginarios, para ridiculizarlos y así convertirse en protagonistas, o sentirse mejor o más fuerte a los ojos de los demás. Las palabras que se dirigen con malas intenciones pueden hacer un enorme daño a los niños y adolescentes, que todavía no tienen recursos para enfrentarlo por su falta de madurez, ni tampoco saben discriminar entre la gravedad de unas palabras que inicialmente pueden tratarse de una broma. Por otro lado, está el agravante de la difusión vírica, alcanzando a través de las redes sociales y canales de chat, como WhatsApp. Pero la locura, insisto, la locura no termina aquí. Nakia Benant, una adolescente de 14 años, se suicidaba ahorcándose con una bufanda en el baño de su casa y lo transmite en vivo por internet. Durante 2 horas aproximadamente el suicidio de Nakia estuvo en directo. Erdogan Zer, un joven turco de 22 años, cometió suicidio y lo transmitió en vivo por Facebook Live, después de experimentar lo que sintió como algo insoportable. Su novia lo había dejado y ya no quería volver con él. Erdogan mostró a todos sus seguidores cómo terminó con su vida con un tiro en el pecho. Kathleen Nicole Davis, 12 años de edad, señores, 12 años, se cuelga de un árbol frente a su casa y hace un clip de vídeo por Facebook Live de 42 minutos de duración. Los primeros 21 minutos muestran a Davis preparándose para suicidarse mientras habla de su vida. Llegamos al nivel máximo de locura cuando el jefe de policía del condado de Paul, donde vivía la pequeña Kathleen Nicole Davis, pide que eliminen el vídeo, ya no solo por la familia, sino porque además puede perjudicar a otros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Le preguntaron por qué lo tenían que eliminar, porque a través de la ley no pueden hacerlo. Como digo, nivel máximo de locura. Es de verdad que es horrible y asqueroso. He consultado a un profesional en estas cuestiones, a ver si me daba un poco de claridad. Saber también que se está haciendo algo desde las instituciones educativas,
he podido hablar con mi gran amigo Marcos García Vidal, educador social, máster en investigación educativa. Le comentaba que me hiciera un breve análisis, que me dijera desde su punto de vista que se está haciendo algo al respecto. Cuando hablamos de problemas en la escuela, inevitablemente tenemos que hablar de cómo es esa convivencia escolar. Pero, ¿qué define la convivencia escolar? La convivencia escolar es el entramado de relaciones interpersonales que se producen entre los miembros de una comunidad, en el que se configuran procesos de comunicación, sentimientos, actitudes, roles y estatus de poder en un determinado tiempo y en un contexto concreto. Dándole un trasfondo cultural, podríamos aventurarnos a decir que es un modo de estar con otras en el aula o en la escuela, caracterizándola por la forma de manifestarse los valores, las creencias, los perjuicios y la conducta en los procesos micropolíticos de la vida escolar. No cabe duda que existen conflictos en la escuela. Ahora bien, el conflicto es algo inevitable, normal, natural y necesario. No es tanto en sí la existencia del conflicto, sino el modo en el que lo resolvamos. Si se resuelve favorablemente, contribuirá tanto al crecimiento personal como social de la persona. El conflicto y la violencia siempre han estado presentes en el ámbito escolar, del mismo modo que siempre han estado presentes en la sociedad, pero solían permanecer ocultos en el seno de las instituciones escolares. Hoy en día, no obstante, las investigaciones acerca de esta cuestión son muchas y reconocidas internacionalmente, y esto, unido a la creciente preocupación social sobre el tema, ha dado una mayor visibilidad a la cuestión. ¿Dónde se dan los principales conflictos o problemas en nuestras escuelas? Podríamos situarlos en 4 grandes grupos: uno entre estudiantes, otro entre profesores, otro entre profesores y estudiantes, y por último entre o con alumnos con dificultades de aprendizaje. Podríamos también introducir aquí un quinto grupo, que sería conflictos entre la escuela y las familias. Ahora bien, no todas las disciplinas o problemas que puedan ocurrir en las escuelas implican agresiones, aunque ocasionen problemas de convivencia. Si ignoramos los conflictos, se puede producir una escalada o una espiral que nos puede conllevar a la violencia en sí. Según vuestros informes, ¿cuáles pueden ser las causas, los detonantes para que lleguemos a esta situación? Desde nuestro ámbito de estudio, identificamos variables como inatenciones, interrupciones o indisciplinas provocadas en nuestras aulas o en el entorno escolar. ¿Qué variables son de mayor incidencia o cuáles han sido las que nuestros estudios han identificado como las que mayor impacto se sufre en nuestras escuelas? Entre ellas tendremos la adicción, consumo habitual de alcohol, estupefacientes, tabaco, videojuegos. Aquí habría que hacer una distinción entre el uso, el abuso o la adicción. Otra de las variables sería la agresión, un acto realizado con la intención de, o que se percibe efectuando con la intención de injuriar o pegar o llegar a las manos. El insulto, abuso verbal, denostar, ofender, vilipendiar. Negación de los hechos por pasividad y sometimiento, cobardía, ego. No perdonar no favorece a la cooperación. Y esto lo encontramos muy a menudo en las investigaciones que realizamos en nuestras escuelas. Resentimiento al guardar una lista de agravios, sobre todo retrasos o demoras al inicio de las clases. Como dice Valdemoros y Goicoechea, la formación de valores éticos, la educación afectiva, el reconocimiento en la práctica de los derechos humanos, el aprendizaje en la resolución de conflictos, como prevención de cualquier tipo de violencia, son clave para que la escuela ofrezca una formación integral. Es decir, que la educación en valores puede ser una de las herramientas efectivas para que esa convivencia sea lo mejor y más favorable posible. Resumiendo, la educación de valores, educar en valores supone desarrollar y fortalecer la conciencia y el espíritu crítico a fin de que la voluntad de la persona se ejecute mediante criterios sólidos, no de modo aleatorio o llevados por una emocionalidad momentánea. Una persona con una buena formación en valores es aquella que elige y actúa libremente
considerando aquellos principios, normas y responsabilidades que le permitirán comportarse de manera respetuosa, solidaria y justa con los demás y consigo mismo. Marcos, ¿desde cuándo se estudia, desde cuándo se tienen datos de todo esto? El origen de los estudios sobre violencia escolar hay que buscarlos en los países escandinavos. En 1978, Dan Elweus publicó la primera versión en inglés de un trabajo sobre el mobbing, violencia psicológica. Inicio de una serie de investigaciones que hasta nuestros días se han venido desarrollando con el fin de aislar y comprender las variables causantes del problema. 2 décadas más tarde, en 1999, este autor matizaba que un estudiante está siendo también maltratado cuando se le dice cosas desagradables o le hace objeto repetidamente de bromas pesadas, no solo cuando es directamente golpeado o amenazado. No se puede considerar maltrato, en cambio, si riñe o pelea con otro estudiante de fuerza semejante. Para Elweus, para hablar del maltrato, tiene que darse las siguientes características. Existe, por tanto, del perpetrador intención de hacer daño. Se trata de una conducta reiterada a lo largo del tiempo y existe un desequilibrio de poder entre agresor y agredido. Puesto que vivimos en sociedad y nos realizamos en comunidades concretas, resulta imprescindible que las personas nos ajustemos a las exigencias de nuestras circunstancias sociales. En este sentido, el papel de la educación es fundamental, puesto que debe preparar al individuo para que pueda integrarse en una sociedad que a su vez es socializadora. Es esta una cuestión fundamental que ninguna sociedad deja al azar y para que cuenta con poderosos recursos con los que somete obligatoriamente a los individuos a sus reglas. Gracias, Marcos García Vidal, educador social, máster en investigación educativa, por su intervención. Estoy seguro que para la tertulia habrán cosas de las que has dicho que analizaremos y muy posiblemente desde otro punto de vista como el de los padres. Tenemos como invitada a Noelia Miró, madre afectada por acoso escolar, y además, como va siendo habitual en la mesa del debate, a Josefina Huerta y a Nancy del Valle Nieto. Pero antes de empezar la tertulia quisiera nombrar y dar las gracias a los autores de las músicas seleccionadas para este podcast. Tema por tema y en orden secuencial desde el comienzo del programa, hemos oído a Unity de Raúl Fernández, el compositor de las músicas de Compañeros de Camino, a Roger Subirana con Between Worlds, Sidney Poma con el tema The Aim, de nuevo Roger Subirana con Point of No Return, la que está sonando precisamente ahora, que también sonó anteriormente, Daydream de Mark Teichert, Sunrise de Didi Maisic y Universe nuevamente de Raúl Fernández. Gracias a todos por poner la banda sonora a este programa tan duro y hacerlo más a menos. Vamos a la tertulia. Pues bien, ya estamos en la mesa de debate. Estamos con Nancy del Valle, estamos con Josefina Huerta y Noelia Miró. Os saludo, chicas, ¿qué tal estáis? Hola. Muy bien. Hola. Acabamos de escuchar al educador social, a Marcos García, para abrir el debate. He apuntado varias cosas que me han chocado y me gustaría empezar el debate por ahí. En relación al programa a todo el podcast que va sobre el bullying, hay una frase que él dice que hay que diferenciar, Nancy, te pregunto a ti, sobre el uso, abuso y la adicción, ¿no? Y me gustaría que me dieras una opinión. A ver, Marco se refería al uso, abuso y adicción de las nuevas tecnologías, de cómo nos estamos enfrentando al problema que tienen los niños en este momento o que tenemos los padres, abuelos en este momento con los chicos. Yo creo que ahora el aislamiento de los niños es cada vez mayor porque tienen acceso a unas tecnologías que antes no teníamos. En un momento determinado, tu mamá o tu papá te enviaba a jugar a la calle con tus amigos. Uh-huh. Y entonces tenías que enfrentarte a tus miedos. Si eras acosado, tenías dos opciones, la huida o el enfrentarte.
y te enfrentabas y lo superabas. En este momento, el aislamiento les da la base como para no superar esos miedos. Aparte de todo el problema social que va haciéndose cada vez mayor. Pero el aislamiento es fundamental en este problema. Otra de las cosas que dice Marcos, dice que el conflicto es inevitable. Claro, en el colegio, Josefina, Noelia, en el colegio, claro, el uso de estas nuevas tecnologías está restringido. Bueno, entonces, claro, a la hora del recreo, yo no tengo hijos, vosotros sí que tenéis. Entiendo que no les dejarán estar con móviles y tabletas, sino que tendrán que enfrentarse, ¿no?, como toda la vida, ¿no?, con la pelota en el patio, y el conflicto es inevitable. Nuestra sociedad siempre es competitiva, ¿no? Siempre tiene que ganar nos han enseñado a ser el más alto, el más fuerte, el más guapo, y ahí no hay maquinitas, ahí no hay mundo, ¿no? ¿Qué opináis de ello? A ver, yo sé que hay colegios, la mayoría, que no están permitidos ni tablets, ni móviles, ni nada por el estilo, pero te comentaré, por ejemplo, el caso de mi hija. En aquella época, ella ya es mayor, justo empezaba el tema de ordenadores. Lógicamente yo trabajaba con ordenadores y no se me pasaba por la cabeza que ella tocara mi ordenador, ni mucho menos. Bueno, me llamaron al colegio y me dijeron que es que no puedes pagar un ordenador. Era la única de la clase que no presentaba los trabajos con ordenador. Con lo cual el propio colegio, de alguna forma, me estaba forzando a comprarle, que lógicamente lo hice, para que ella no se sintiera discriminada. O sea, realmente, yo es que me remontaría al principio, cuando empiezan todos esos conflictos. Lo que tú quieras, Josefina. Posiblemente, para mí el conflicto como terapeuta me empieza con el bullying, no, el moving. El moving. De hecho, Marcos sí que nos da unos datos que se empiezan a coger datos en 1978 y los del bullying empiezan en la década, ya en el 2000, en 1999. Me parece muy poco tiempo de... Sí, pero claro, piensa una cosa, si los padres ya reciben moving, lógicamente va a afectar a sus propios hijos, porque ellos ya están traumatizados. Por eso para mí empieza ahí. Incluso me remontaría más. Empieza en casa. Y hablando de pelirrojos. En mi familia... Vamos, no me hagáis... Esto es moving, esto es trabajo, no me hagáis moving porque enseguida me defiendo. Es que he descubierto una cosa que no sabía. En mi familia hay muchos pelirrojos, entre ellos pues mi padre era pelirrojo. Pero muy buena gente, entonces. Era un pelirrojo que era una mezcla de pelirrojo con rubio. O sea, es de ese color que las peluqueras intentan imitar y no se puede. Era precioso. Vale. Para mí era un orgullo y me sabía mal no ser pelirroja. Incluso tenía, mejor dicho, alguna mecha pelirroja y estaba súper orgullosa de ella. Mira qué bien. Pues el otro día me enteré, hablando con mi prima, hace nada, la semana pasada, que también es pelirroja, que mi padre siempre decía que lástima porque le daba vergüenza, pero si no él se hubiese teñido de moreno. Claro. Con lo cual, ahí ya había alguna cosa. Y su madre también era pelirroja. Es las diferencias. Perdona que te haga un inciso, porque no lo dije en el programa y se me olvidó algo súper importante, que los pelirrojos damos mala suerte. O sea, acordaros de eso, que eso también ha influido en mi psique, ¿eh? ¿No lo sabíais eso? No. ¿No lo habíais oído? O sea, los pelirrojos dan mala suerte. O sea, ya dices, mira, Nancy dice que sí, Nancy lo sabe. A ver, el rojo, estamos hablando ya de la época de las brujas, el rojo se asociaba al demonio y el color de pelo y el pelirrojo normalmente era ya tener unos cuantos puntos para ser brujo directamente. Estamos hablando de Edad Media, es todo un tema ese. Pues tengan cuidadito conmigo. Siga, Josefina. Como terapeuta, como homeópata, te diré que es curioso porque hay una homeopatía concreta sobre todo para las personas que se tiñen de rojo. Y te traduzco cuál es. El veneno de la serpiente, la lengua viperina.
Ese es el que se acopla a las personas que se tiñen de pelirrojo. ¿Qué me dices? Toma ya. En serio, en serio. Los que se tiñen, los que ya vamos de serie, los que venimos de casa, ¿sí que? No es tan fuerte, pero fíjate que sí existe la fama, curiosamente, entre los niños pelirrojos de tremendos. Sí, yo creo que en el podcast doy un dato, ¿no? Que tremendos no, era defensa pura y dura. O sea, eran todos iguales, más o menos, se diferenciaba el que tenía sobrepeso, el de la gafa, así, el pelirrojo. Lo que pasa que el pelirrojo se defendía. Exacto, entonces por ahí va, que he descubierto que mi padre posiblemente lo que tenía era exactamente lo mismo que tú. Complejo de ser pelirrojo porque en alguna ocasión le habían dicho. Pero para mí eso es, de alguna forma, cómo se vive. Sí. Yo creo que el problema ahí es cómo lo vive. Porque fíjate que hay niños que son gordos y se sienten orgullosos de ser gordos y hay la mayoría que se sienten mal. Pero bueno, depende un poco de cómo lo vive el niño. Claro, de hecho, a ver, es la solución. ¿Cómo resuelve al final el niño todos esos ataques y esos enfrentamientos? Yo en el podcast, esto va para Noelia. Noelia ya en la introducción la presenté como madre afectada de acoso escolar. Yo en el podcast, Noelia decía que vale, que yo me había defendido. Y la pregunta no era mis capacidades para defenderme, ¿no? El bullying es las capacidades que no tienen o no tienen herramientas los otros niños para poder defenderse, porque yo he podido defenderme, pero habrán otros muchos que no. Esos son los que me preocupan. Y también diré, antes de que empiece Noelia, porque en este podcast somos todos amigos, y incluso ella y yo hemos tenido conflictos para intentar llegar a un acuerdo para poder llevar este programa a buen término, porque ella es una madre afectada. Es una madre afectada y eso hay que denunciarlo, es denunciable y tiene que tener voz y micrófono para decir lo que, como yo en el podcast, que lo diga como le dé la gana. El único diferencia en el programa que yo quería hacer era para toda esa gente que aún no ha hecho nada por evitar, ¿vale? Los que llamamos gacelas en el programa. Esa era mi idea, ¿no? Que las gacelas tuvieran conciencia y que puedan defender a esas personas a lo mejor que no tuvieran las herramientas como en mi caso yo pude defenderme. El problema es que están las gacelas que no han hecho nada, ¿vale? Y luego ya está el hecho, ¿no? Cuando hemos llegado al hecho. Entonces hemos llegado al acuerdo, ¿vale? De que aquí no hay que callarse absolutamente nada. Entonces, Noelia. Buenas. Mira, yo mi turno empezaríamos pues por la educación que nos dan a los padres. Mi hijo con 6 años fue cuando empezó el maltrato escolar. Y entonces, como por mi educación, lo que decían los profesores era misa, era misa y era sagrado, ¿no? Un profesor no podíamos llevarle la contraria. Pues mi educación era esa, por lo cual, pues todo lo que me decían de mi hijo, pues yo me lo creía. Estuvimos un año creyéndome lo que me decían, hasta que en el segundo año, ya con 7 años, de 7 a 8, pues me doy cuenta que ahí no es mi hijo, que ahí hay la tutora y lo que es el centro escolar que la apoya. Ahí empezamos un maltrato escolar, humillación escolar, personal, a un niño que empezó con 6 años. Claro, Noelia, tú ves un cambio significativo en tu hijo. Tú conoces a tu hijo perfectamente y vas viendo cómo va cambiando, ¿no? Sí, ahí llevas toda la razón, Jaume. Mira, pero los padres estamos en una sociedad que no queremos que nuestros hijos sean diferentes. Queremos que nuestros hijos sean los mejores, que sean en todo. La sociedad competitiva que hablábamos antes. Más alto, más guapo, más fuerte, más listo y más de todo. Y nuestros hijos nunca tienen un problema, porque el problema lo tenemos nosotros. Tenemos que solucionar nuestros problemas para poder ayudar a los que son acosados, maltratados, como lo queramos decir. Pero tenemos que empezar desde la base de los padres, de que no nos dé vergüenza de ser diferente y en decir, hasta aquí hemos llegado.
esto ya no lo soporto más. Me da lo mismo que pongamos mi cara, mi nombre, mi apellido, el de mi hijo, el que sea. Tenemos que ser valientes y decirlo tal y como es las cosas. Claro, el podcast empieza con la serie de Por 13 razones. No sé si al final habéis podido echarle un vistazo a la serie, ¿vale? Sí. Ahí tú en este caso comentas, Noelia, de que tú te das cuenta del cambio que tiene tu hijo. Pero ¿cuántos padres no se dan cuenta de esos cambios? Y sobre todo, Josefina, dime. A ver, yo te hablo como terapeuta. Ajá. Los padres siempre se dan cuenta, siempre. Lo que pasa es que es muy cómodo quitarse las pulgas de encima, que es exactamente lo que hacen en los colegios. O sea, realmente los padres se dan cuenta. Lo que pasa es que no quieren escucharlo. Y me la han puesto mal dedo. Mira, sí que es cierto, porque en la clase donde iba mi hijo, fueron 7 de golpe. O sea, 7 con acoso escolar. 7. La misma clase. La única que se ha llevado más de un año moviendo cielo y tierra, yendo a todos los sitios que he tenido que ir, y seguiré haciéndolo, he sido yo. Los demás... Es decir, que los otros padres no han hecho nada. Nada. Por temor por represalia. ¿Represalia a qué? ¿A que te digan por culpa de tu mamá me han reñido? ¿Por culpa de tu mamá tenemos problemas en el cole? Claro, es que es señalador, ¿no? Que dices tú lo que piensan los demás. Siempre estamos con la misma cantinela. Has dicho antes, Noelia, una cosa que para mí es importante, que la figura del profesorado, la figura del maestro. Yo recuerdo, además yo vengo de un colegio de curas, yo soy de los agustinos. A mí me han dado, o sea, lo digo aquí a todos, me han dado de todas las formas posibles, con la carpeta, con la regla, con los nudillos, o sea, de todo, capones, estirones de patilla, que aún me acordaré, no voy a decir el nombre ni el adjetivo calificativo que normalmente le pongo. O sea, pero claro, ahora con 43 años, yo miro atrás y a mí no me pegaron, ¿vale? Eran vamos a decir, unas caricias un poquito fuertes, ¿no? Que a mí me hicieron respetar el mobiliario, respetar los libros, respetar a mis compañeros, respetar el silencio en clase, respetar, etcétera, 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 ¿no? El maestro era para mí alguien con total respeto y si decía au, y yo au. O sea, así de claro. Creo que todo esto desapareció. Ha habido un momento en que al profesor se le ha quitado también todo ese tipo de autoridad. También es cierto que creo, sinceramente hace poco lo estuve viendo de una mujer que era licenciada era noruega, algo de hispánico, ¿no? Y bueno, el caso es que esta mujer estaba diciendo que el profesorado que tenemos en España es de muy bajo nivel. O sea, no se respeta. Yo, que los profesores, por favor, tengo amigos, tenemos oyentes que son profesores, no me lo tomen a mal ni como ataque indirecto, pero es la realidad estadística. Se ha perdido el respeto a los maestros, el padre acosa porque eso sería otra cosa, el padre que acosa al maestro, ¿no? Y dice, pues yo a tu hijo ni lo educo ni lo toco. Entonces, ¿qué opináis de esto, Noelia? Mira, ahí lo has dicho muy bien, tú a mi hijo ni lo educas ni lo toca. Ese es el primer gran error que hay. Claro. En casa se educa y en el colegio se va a aprender. Son dos conceptos muy distintos. Y la sociedad estamos que me quito el niño a las 8 de la mañana y media, lo meto en el colegio y por favor que el profesor me lo haga todo como yo quiera. Mira, Noelia, has dicho una cosa ahí que no estoy del todo de acuerdo contigo, ¿vale? Y te voy a decir por qué. Porque cada casa tiene una cultura y una educación diferente. Es decir, sería muy difícil que en una clase de 40 tenemos 40 familias que educan de 40 formas diferentes y no hay un núcleo donde todos lleguen al mismo acuerdo, que para eso está el profesor. O sea, yo creo que en el colegio, aparte de enseñar, hay que educar en valores, los valores que Marcos decía al principio, valores básicos. Mira, ahí das toda la razón. La educación la hacemos los padres y el colegio, sí. Los valores básicos, los valores, los principios, lo mínimo, eso tenemos que hacerlo en casa. Si desde casa no lo hacemos y si tú vienes con tu hijo, el profesor me ha castigado y yo le diga a mi hijo, pues no te preocupes que no vas a hacer el castigo. Yo ya le estoy quitando ahí el poder al profesor. Por supuesto. Entonces, la base es desde casa.
para que el profesor pueda hacer su trabajo correctamente. A ver, sigo como terapeuta. Yo he tenido maestros también como terapeutas. Te diré que hay dos tipos de maestros. El que realmente es maestro vocacional y el maestro que simplemente pues ha elegido esa carrera pues porque la ha elegido porque sí, como podría haber cogido cualquier otra. La gran diferencia, una maestra que encima no eligió magisterio, eligió otra carrera, lo que pasa es que sí, se la han convalidado, ha cambiado y ha terminado dando clases. Ajá. Le llegan los alumnos de la clase anterior. Prepárate, estamos hablando de ya secundaria, ¿eh? Prepárate porque te vienen unos niños terribles. Ni un solo conflicto con esos niños. Porque ella lo que hacía era tratarlos con respeto y exigir el mismo respeto. Los niños conflictivos hasta ese curso resulta que no son conflictivos. Es lo que pretendía decir, es que son las bases lo que están fallando. No podemos decir que son los niños. Los niños que se digan gafotas, que se digan lo que sea, de acuerdo, enseñarles que no pasa nada, que está bien, pero que lo sientan. Pero para eso te lo tienen que decir. Yo en el podcast decía una cosa... Que lo sientan. Enseñarles a sentirlo. Porque al fin y al cabo el alcohólico y el niño es el único que dice la verdad. Por lo tanto, enseñarles que no pasa nada, que está bien, que unos necesitan y otros no. Y punto. Pero que lo sientan. Ahí tiene un proyecto muy bonito, Noelia. Bueno, sí, lo estamos ahí preparando. Mira, sí es muy bonito el proyecto porque en los colegios se enseñan los valores. Está de moda, ¿no? Súper de moda. Desde pequeñito enseñamos los valores en el colegio. Perdona que te corte. Parece vergonzoso que tengamos que decir que los valores están de moda. O sea, sinceramente, o sea, ¿cómo pueden estar los valores de moda? O sea, ¿en qué momento se nos ha ido la cabeza a todos? Por favor. Se nos ha ido, hemos pasado de un extremo a otro. Entonces estamos con los valores, pero decimos los valores verbales. A un niño de 6 años, a un niño de 10. Está muy mal que contestes así a tu profesor, que le pegues le dan la chapa, el profesor, el padre, el adulto, a un niño, adolescente o un adolescente, de lo que está bien y lo que está mal. El niño le entra por un oído y se le va por otro. Y se va a jugar a la maquinita mientras. Ahí va. Acordaros. El problema de los padres ahí. Lo de la maquinita yo ahí es otro tema que me gustaría después tocar. Vale. Tenemos que hacer que vivan, que sientan lo que el otro niño, el afectado, el te digo gafota, eres feo, eres tonto, pues el que lo dice se tiene que poner, tenemos que buscar, que es mi proyecto, que sienta por unos días, por unas horas, es lo que el maltratador, por decirlo de alguna manera, después... Es decir, Noelia, las gacelas. Al final estamos hablando de lo mismo y tuvimos un pequeño conflicto de enfoque. Es decir, tenemos que hacer que la sociedad esté totalmente despierta. O sea, totalmente despierta. O sea, no gacelas. Actúen, por favor. Sí, que actúen, pero tienen que saber vivir y sentir. Correcto. Por un lado y por otro. Porque el que se siente humillado o el que tiene el problema de bullying, ese niño tiene un problema. Pero el que lo hace... Oye, también tiene un problema. ¿Por qué no se le escucha? ¿Por qué lo hace? Es muy fácil poner la etiqueta de decir, eres malo. ¿Este niño por qué está haciendo eso? Pues se está defendiendo, no sabemos de qué, pero también se está defendiendo. Correcto, estoy de acuerdo. A ver, el tema creo yo que también está en el calificar. Por ejemplo, ¿por qué eres malo? Te comportaste mal en una situación particular, pero no eres malo. Entonces, el niño, que le pones una etiqueta de malo, le pones una etiqueta de rebelde, le pones una etiqueta de gordo, le pones una etiqueta de... Y así somos un desfile de etiquetas. Ahí me has descrito de niño, o sea, totalmente. Todo lo que has dicho, eso era yo, según decían. Yo desde luego no me sentía así. Claro,
pero no, en un momento puntual te comportaste de una forma determinada que no estuvo bien. En un momento puntual tu cuerpo tiene algo que está reaccionando de forma, pero no es nada, es definitivo ni es pasajero, absolutamente nada. Entonces tenemos que aprender primero a no etiquetar y segundo a ponernos en el lugar del otro y enseñar a los niños desde chiquitos a ponerse en el lugar del otro. Y ahí evitaríamos muchísimos problemas. ¿Y eso lo veis posible en la sociedad actual donde vivimos? ¿Veis que los colegios y las instituciones pudieran hacer eso? No interesa, perdona. No interesa. ¿Cómo que no? No interesa. Porque es más cómodo, es más controlable un niño acomplejado, es más controlable un niño que de adulto no tendrá la autoestima alta, que no habrá estudiado porque no se siente cómodo en el colegio, no interesa. Sociedad manipulable. Perdón, acuérdate de una frase que es tan vieja como: en el conocimiento está el poder. El conocimiento os hace libres. Entonces, no interesa una sociedad de personas dormida, pensantes, interesa una sociedad de personas como la película de Wall, los niños que se van cayendo y todos con una máscara igual. Eso es lo que interesa, por ejemplo, y no personas pensantes. Claro. Mira, esto me ha recordado una experiencia que, como la superé y no llegó a mi hija tenía un coeficiente muy alto. Es niña, estamos hablando de una niña. Con 6 años me llaman al colegio la profesora suya, que entre otras cosas era prima hermana del abuelo de mi hija, y me dice: tienes que hacer algo con tu hija porque si no se va a morir o volver loca. No le tienes que dejar estudiar tanto, no tiene que aprender tanto, porque no puede ser que la niña sea. Y yo, lógicamente, le dije: ¿perdona? ¿Qué me estás diciendo? No. Si mi hija quiere leerse un cuento o quiere hacer un puzzle antes que jugar con muñecas, pues yo se lo voy a consentir y encima voy a estar orgullosa de ello. Hubo un poco de rencilla, pero bueno, al final, como mi hija vio que yo la defendía, ¿sabéis cuál fue la solución? Estamos hablando de una nena de 6 años, ¿eh? La solución es: bueno, yo soy la más inteligente de la clase, pero también. Y aquí se solucionó el problema. Ya no se iba a morir mi hija, ya no le iba a explotar el cerebro. Es muy fuerte, pero pasó. Elia, pregunta. ¿Dices que al final a tu hijo lo cambiaste de colegio o no? Sí, toma, sí que lo cambié. Tomar la decisión porque te cuesta ver que tienes un problema grande. Ajá. Y que donde estás, por más que haces las cosas o intentas hacerla legalmente bien, no hubo apoyo, no hubo solución. Claro, voy por ahí, perdona que te corte. La primera pregunta que yo te quería hacer era si primero tu hijo ha cambiado. Es decir, vuelve a ser esa persona que vistes que no iba por el camino, o sea, ha vuelto a cambiar, es quien es, ¿ha habido cambios significativos? Sí que ha habido cambio, todavía no es el 100% del que era. ¿Qué lleva, un año? No, llevamos lo que desde septiembre ahora. No. Que el cambio es desde septiembre. Vale, no lo desconocía, no te pregunté por ello. Y otra cosa, has dicho que esa era la segunda, que ya te me habías adelantado, el apoyo. No sé cuál es tu situación sentimental, no sé si has tenido ayudas, si has estado sola, si la lucha, si te han señalado, te han criticado, te han... Noelia, la madre del chiquillo este, no quiero ni verla, etcétera, has tenido problemas. O sea, cuéntame toda esa situación. No, que se entere la gente cómo, sí. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien quiere dar un puñetazo encima de la mesa? Sí, mira, sentimentalmente sí que hemos tenido apoyo porque el padre y yo hemos ido a una. Eso es muy, muy importante. En el tema de madres o padres hemos tenido de todo. Gente que se ha apartado. La mayoría,
yo me he quedado con muy pocos amigos del antiguo colegio, los verdaderos, conocidos, y como los representantes escolares, director, psicopedagoga, nulo. Fíjate si es nulo que yo he ido al defensor de menor, a inspecciones, bueno, a todo lo que por ley he tenido que seguir los pasos, ¿no? La última reunión con psicóloga de afuera, independiente del colegio, buscada por mí y por un centro que le han hecho pruebas y todo, la última reunión fue penosa porque me dijeron, ¿qué necesita tu hijo? ¿Qué quieres para tu hijo? Para que eso se quede aquí. Para que eso se quede aquí, explícame eso. Para que no siga hablando, para que no siga demostrando lo que un colegio con mucho nombre, está hablando, perdona, del ego. Tiene la fama de más niños que entran en universidad. Ya, vale. ¿Qué necesita para que esto se nos quede aquí muy calladito, muy tapadito? Porque la negociación, la posnegociación. Vamos a negociar, vamos a callarte la boca, guapita. Claro. Entonces dije, pues mira, para callarme la boca, primero esta señora y usted tendréis que estar afuera. Muy bien. Porque yo mi problema ya no lo tendré, porque yo mi problema me voy. Mi hijo lo cambié de colegio y ha sido lo mejor que he hecho. Pero los niños que vienen, porque yo pienso en los demás niños, no tienen derecho a que, pobrecitos míos, tengan ese maltrato desde tan pequeño, esa humillación desde tan pequeño. Entonces esa era mi lucha. Y mi lucha sigue aquí. Perdona, ahora que estás hablando de maltrato, humillación, yo no sé si decir las cosas que han ocurrido, maltratos, o sea, es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó ahí para que tú digas todo esto que estás diciendo? Es decir, ¿eres una madre exaltada o eres una madre que ha hecho lo que tenía que hacer? Sí, este es el momento, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿puedes decirlo? ¿Puedes decirnos algo? ¿Te vas a meter en algún problema si dices algo? No lo digas. Yo lo que quiero es altavoz, porque para eso se ha hecho este programa. No, Juanma, problema no, porque mira, como le dije en el colegio, como si tengo que salir en la televisión y ponerme en la puerta del colegio todos los días para poderlo decir. Porque sepas que aquí este programa poquito a poco cada vez nos escucha muchísimo más, ya vamos por miles y miles de oyentes, o sea que no en la tele, pero alguien te va a escuchar. Pues, te voy a contar entonces mi caso desde el minuto 0. Y después tú, si quieres, cortas lo que tengas que cortar o... No. Lo que tú digas se va a quedar aquí. Yo simplemente te daba la oportunidad. Me extiendo mucho. Pues mira, si quieres empezamos. Mi primer encuentro fue que tuve la primera reunión con la tutora. No digo nombre por respeto a esa señora, por un poquito de educación. Y me dice que mi hijo tiene un problema. Que mi hijo tiene un problema que no avanza y que mi hijo tiene un problema y que lo tendríamos que mirar. Hablar más el idioma con mi marido en casa, para arriba, abajo, el catalán, para arriba, abajo y tal, y el inglés y todo. Dije, pues vale, no hay problema. Yo hago todo lo que tenga que hacer por mi hijo. Segundo trimestre, el niño como que tiene un problema muy grande, que tendrá 20 años y no va a saber leer ni va a saber bajarse de una parada del metro. ¿Cómo? ¿Que eso más dicho? Pues bueno, lo llevo, digo, a ver, si yo tengo un problema, yo no lo quiero ver como madre. ¿Me permites? Sí. Porque aquí podemos enlazar un poquito. Te dice que no sabrá ni contar ni nada de nada. Sí. ¿Cómo te lo crees tú? Porque aquí es importante de cara a lo que viven los padres. Sí, me lo creo 100%. Lo pasé muy mal, lloré mucho. Dije, no lo quiero ver el problema y lo tengo ahí, ¿por qué no lo quiero ver? Que soy una madre que no quiero ver mi problema. Dije, pues bueno, vamos a coger el toro por los cuernos y voy a llevar a mi hijo, pues los llevé a 3 centros para que le hicieran pruebas. Es más, yo recuerdo que viniste llorando diciendo, es que mi hijo es subnormal, es tonto. Claro. ¿Vale? Eso es lo que, encima eso te crees. Encima me dice, y no sabe contar. Digo, perdona, a ver, en un trozo de 25 metros, no, ni eso, no hay tanto, unos 10 metros, me cuenta del 100 al 1, un niño de 7 años. No, tenía 6. 6 años, contando al revés. ¿Y me dices que no sabe matemáticas? Bueno, sí. Eso me cuesta a mí hacerlo.
No broma, ¿eh? Por eso. Entonces, pues lo llevo a los centros, a 3 centros distintos para yo quedarme tranquila, por mi tranquilidad. Le hacen los estudios y me dicen que el niño está correctamente, tiene una capacidad mental, porque a los niños cuando se le evalúan mentalmente, las capacidades y tal, lo hacen por bloque cuando son tan pequeñitos. Uh-huh. Entonces, pues la mayoría es normal y una predislexia, pero que era tan pequeño que no se podía hacer. Bueno, pues vale, una predislexia no es un problema hoy en día, ni nunca ha sido. Yo esas pruebas las llevo al colegio, los 3 informes, los llevo al colegio, le digo, voy con la psicóloga de uno de los centros que me hicieron el estudio, que hoy por hoy todavía sigue yendo mi hijo. O sea, fuiste preparada, o sea, fuiste documentada. O sea, igual que en el colegio, perdona que te corte, te dicen, mira a tu hijo sin ningún tipo de documento, ningún tipo de información, tú sí que te crees lo que te dicen y encima tienes que moverte, buscarte la vida, ir con la documentación para defenderte de algo que a lo mejor era indefendible. Sí. O sea, vas. No, perdona, sí te recomiendan una psicóloga. Sí, me recomendaron. De su centro, supongo. Me recomendaron que él necesitaría solamente una profesora para él. Una. Vaya. Y le perdona, digo, ¿me estás diciendo que mi hijo necesita un colegio especial? Hombre, para tanto, no. Pero mejor una profesora sola. Y entonces ahí fue cuando yo, a raíz de ahí, y fui a hacer las pruebas. Perdona, eso es una manera de sutil de decirte una palabrita que no lo voy a decir, evidentemente, porque no lo vamos a decir, pero a todos lo entendemos, de enmascarar Vale. Sí, voy a callarme, venga, perdona, continúa. No, que yo me estoy controlando. No vas a tener otra oportunidad, Noelia, o sea, es decir, lo que queda aquí se va a quedar aquí. Vale. Esto se queda en la red para la perpetuidad, o sea, tú misma. Pues nada, pues voy yo con todo mi santo fe y llevo todas las cosas, toda mi documentación, los papeles y todo. Y va y me dice que sí, que el niño no tiene ningún problema, que lo apoyarán en su dislexia, que habrán, bueno, la dislexia, la mayoría de la gente ya sabemos lo que es, ¿no? No hace falta que lo explique. Perdona, en Cataluña, no sé si en el resto de España, hay por ley la obligación de exámenes especiales para los niños con dislexia. Porque hay mucha cantidad. Pues lo desconozco, pero bueno, si alguien nos deja algún comentario y nos explica a las demás comunidades autónomas cómo va, pues perfecto y nos enteraremos todos. Normalmente son niños que son muy inteligentes. Einstein era disléxico. Y suspendió matemáticas, toma. O sea que, no te digo nada más. No, para empezar por ahí, son muy inteligentes, pero tienen una manera de aprender totalmente distinta a lo que en la sociedad y en los colegios tenemos ahí como borregos, siempre en la misma línea. Bueno, pues llevamos la documentación, me dicen que me van a ayudar y a partir de ahí vienen los problemas reales, muy reales. Empiezan a marcar a mi hijo. Señalarlo. Lo señalan. Empiezan a reírse. Si la tutora se ríe de él, imagínate los demás niños que con 6 o 7 años que la profesora es su ejemplar, ¿no? Es lo que haga la profesora, lo hacemos nosotros. Una pregunta, ¿cómo sabes eso? ¿Te lo dice el niño? ¿Te lo dicen los demás niños? O sea, ¿cómo sabes que la profesora se está metiendo con tu hijo? Porque es algo... Otros niños. Otros niños, o sea, fíjate que el niño de 6, 7 años, lo que tiene, que normalmente está en su mundo, si es capaz de ver y decir que esa profesora se está metiendo con este niño, ¿cómo será realmente si estoy yo? Para cogerla desde la cabeza. Pues no he dicho nada. Sigue, Noelia. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan los problemas. El niño cada vez tiene miedo de ir al colegio. Yo lo llevo una semana a una reeducadora. Porque en los 3 informes me dijeron, perdona, que es muy importante, que mi hijo tenía una ansiedad escolar de un 200%. Una ansiedad. Ya, con 6 años. Con 6 años, vale. Como un moco. Eso no es nada. O sea, que el niño tiene que estar para jugar y divertirse, tiene una ansiedad del 200%. 3 centros coincidieron en todo, 100%. Bueno, pues venimos con los problemas, pasamos el curso y me dice la profesora que el niño cada vez
se queda como... Pero palabras textuales. Esas fueron las palabras de la maestra. Muy profesional, la maestra también, para explicar. Fíjate ese profesional que es la jefa de estudio de primaria. Encima, fíjate los valores que hacen. Bueno, pues mi lucha es que cada semana pues estoy en el colegio pues dando quejas. Porque mi hijo llora, porque mi hijo... tengo fotocopias de notas que me ponía la profesora de cada vez no da más, cada vez lo hace peor, va a repetir. Minando poco a poco. Exámenes corregidos en rojo cuando se dice que a un niño o cualquier persona con dislexia no se corrige en rojo. Pues a partir de esa fecha, todo lo que la ¿sí? Sí, era... ¿Por qué? ¿Me podéis decir por qué? Porque yo lo desconozco. O sea, sí puede ser. Por el color les impacta de tal manera que se bloquean. Que entonces sí. Pues es bueno que lo digamos, porque yo no lo sé y es bueno que se sepa también. Exámenes normales. Exámenes, cuando una persona es disléxica le tienen que hacer las preguntas más cortas, más concretas, ¿no? O dejarle más tiempo, un poco más tiempo. Mi hijo le decía en las tablas de multiplicar, un ejemplo, que si yo se lo dije a la profesora, digo, tú me lo preguntas y es que yo me cago de miedo. Así. 3 por 5, 1, 2, 3. Fuera. Cateado. Siguiente. 2 por 1, 1, 2, 3. Fuera. Cateado. ¿En serio? Pero bueno, eso no es que tenga el chico que tenga a lo mejor que tenga dislexia o cualquier otro tipo de problema. Es que eso me lo haces a mí y no tenemos un problema serio. Y entonces le dije, usted me lo dice uno por uno y de verdad que no sé contestarle. Ya, normal. No sé contestarle. Y yo le tengo que dar. Incluso llegó a decirle, por culpa de la mamá, eso me lo dijo los psicólogos, porque mi hijo a mí no me contaba nada, yo era la mala, porque tu culpa, mi hijo se enfadaba mucho conmigo, porque claro, yo era por culpa de la mamá, habían ido al colegio y habían castigado a la profesora. Esas por decir profesora, esa gran señora que da educación a niños de 6 a 8 años, hizo levantar a un niño de 7 años en toda una clase y decirle, por culpa de la mamá de han venido a reñirme. Hubiera quemado el colegio, a la profesora y a los... Pues está bien que salga esto. Maltrato. Hay un comentario que yo creo que es muy importante, que el niño soltó ya casi al final. Sí. Y yo creo que es muy importante que se comente, que vean hasta qué punto puede llegar. El niño comenta que, a él tiene un refuerzo con un profesor particular y se prepara las cosas perfecta y le sale perfecto. ¿Hay todos los exámenes? Perfectos. Llega al colegio y se bloquea. Entonces, claro, en casa le decían, si no entiendes algo, di que no lo entiendes. Vale. Al final el niño dice el qué. Yo no puedo decir que yo no he hecho unos deberes porque no lo he entendido, porque entonces me castigan. Yo tengo que decir, no lo he hecho porque no me ha dado la gana de hacerlo, y entonces me premian. ¿En serio? Sí, en serio. Eso fueron las últimas... Yo no estoy capacitado para tener hijos. Yo no puedo enfrentarme a eso. No, en serio. Os lo digo de verdad, ¿eh? A mí no me puede... Esto no ha sido... No es... Y no te ponen, y no hay tantas ayudas, ¿eh? Porque aquí hay un amiguismo interno impresionante. Pero hay un amiguismo interno impresionante. Me han callado la boca, pero mira, mi hijo le he cambiado de colegio y ha sacado todo excelente, pero excelente y notable. Es igual, hay un cambio significativo desde que se le cambia de colegio y está en otro entorno. Fuera de ese bullying que, digamos, que no viene de sus compañeros. El acoso escolar no viene de sus iguales, ¿no? Viene del profesorado y de las instituciones. Empieza por las instituciones, pero termina también con los niños. Sí, claro. Noelia acaba de decir que cuando la maestra dice que por culpa de la madre de Meantal, supongo que empezarían ahí también a atacarlo o a hacerle bullying. Bueno, estoy viendo la cara de Noelia que se está callando algo o está. No me gusta recordar todo esto. Bueno, estamos ya fuera de tiempo
Y para terminar, os pregunto a las tres que me digáis un toque final, ¿no? Una nota final sobre el bullying, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo se puede acabar con esto? ¿Cuál es vuestra propuesta? Decid lo que queráis. Es como el titular del periódico, ¿no? Así que, Noelia. Vale, pues yo como madre diría que estemos muy pendientes de nuestros hijos, que no tengamos miedo de tenernos que enfrentar ni que nos señalen de ser diferentes, que da lo mismo, que alguien tiene que dar los primeros pasos para que eso se acabe, que escuchemos a nuestros hijos muchísimo, que estemos muy pendientes de los cambios y que, por supuesto, no lo dejemos que se nos vaya un ordenador por nuestra comodidad. Venimos cansados del cole, venimos cansados del trabajo, venimos cansados del estrés de todo el día. Por favor, estemos, si tenemos hijos, muy pendientes de sus cambios y que no tengamos miedo de que nos señalen por hacer una gran labor, que es decir la verdad. Por supuesto. Gracias, Noelia. De nada. Bueno, yo más o menos diría lo mismo, que los padres y los abuelos tengan pendiente, claro, que no se trata de cantidad de horas dedicadas a los niños, sino de calidad de horas dedicadas a ellos, que los escuchen, que si dudan, investiguen antes de decirles estás equivocado, porque no por norma todos los maestros son malos, ni mucho menos, pero hay maestros y proyecto o personas que se ganan la vida enseñando simplemente mirando al sueldo. Y en casa exactamente lo mismo. Todos los hijos son iguales, no hay hijos distintos unos de otros, que ahí también empieza, y los abuelos lo mismo. No deben haber preferencias por un nieto. Siempre hay la sangre que te llama más, pero que no lo demuestres, que todos son iguales. Juanma, yo te lo resumiría en 2 palabras: conciencia y compromiso. Tomar conciencia de las situaciones, aprender, vivir, mirar, no ver, mirar, que no es lo mismo. Dejemos de ser gacelas. A eso iba, dejemos de ser gacelas. Si hay algo que no me gusta, lo digo y no pasa nada. Correcto. Ver, hablar, hacerles entender a los niños y no tan niños y adolescentes que se pongan en el lugar del otro. Que la injusticia no tiene por qué existir. O sea, no busquemos un mundo utópico. Simplemente tratemos de que no pasen cosas que sabemos que están mal. Y que el consentimiento por omisión es tan mal como el acoso. Correcto. Cada uno de nosotros somos una unidad, somos únicos, indivisibles y somos diferentes. Ninguno es igual al otro. Y eso es lo bonito, no ser iguales. Y poder compartir y que de nuestras diferencias salga algo mucho mejor. Entonces no califiquemos a nadie de nada. Ni de bueno, ni de malo, ni de gordo, ni de gafotas, ni de nada. No califiquemos. Pero no califiquemos nosotros, porque si nosotros no calificamos, nuestros hijos no van a calificar. Correcto. Os agradezco a las 3 por vuestras intervenciones. Espero que este programa llegue al máximo de gente y que sea compartido, porque creo que merece la pena que sea compartido y que la gente vaya tomando conciencia de lo que se ha hablado aquí. Y esperemos que hayamos contribuido con nuestro pequeño granito entre los 4 un poquito al mundo. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Noelia. Gracias. Antes de cerrar el podcast, quisiera poner una reflexión sobre la educación por Osho, uno de nuestros primeros compañeros de camino. Él nos dice: una verdadera educación no te enseñará a competir, te enseñará a colaborar, no te enseñará a pelear para llegar al primero, te enseñará a ser creativo, a ser cariñoso, a ser dichoso sin compararte con los demás. No te enseñará que solo puedes ser feliz si llegas el primero. Eso es una estupidez. Una educación de verdad no te enseñará a ser el primero.
Yo te digo que disfrutes de lo que haces, no por los resultados, sino por el acto en sí, al igual que un pintor, un bailarín o un músico. Puedes pintar de dos maneras, para competir con otros pintores, porque quieres ser el mejor pintor del mundo, quieres ser un Picasso o un Van Gogh. Entonces tu pintura será de segunda categoría, porque a tu mente no le interesa la pintura en sí, le interesa que seas el primer pintor del mundo, el mejor. No profundizas en el arte de la pintura, no disfrutas de ella, solo la utilizas como un peldaño. Te has metido en un viaje del ego, y el problema radica en que para ser pintor de verdad tienes que deshacerte por completo del ego. Tú no creas la verdadera belleza, sino que se crea a través de ti. La existencia fluye, tú eres solo un conducto, tú dejas que ocurra y nada más. Tú no lo obstaculizas y nada más. Pero si te interesan demasiado los resultados últimos, que tienes que hacerte famoso, que tienes que ganar el premio Nobel, que tienes que ser el mejor pintor del mundo, que tienes que derrotar a todos los demás pintores que han existido hasta la fecha, entonces no te interesa la pintura. La pintura es algo secundario. No pienses en los resultados. Haz lo que estás haciendo con todo tu ser. Piérdete en ello. Pierde al hacedor en el hacer. Deja que tus energías creativas fluyan sin obstáculos. Una reflexión de Oso. Al final, son muchas las variables que habría que estudiar tras escuchar el podcast. Pero después de la tertulia me quedo con la frase de Josefina. No les interesa. Totalmente en el punto opuesto de la reflexión de Oso. Con buen criterio, mi compañera Nancy del Valle me recomienda que cierre con esto. No necesitamos ninguna educación. No necesitamos control del pensamiento. Ningún oscuro sarcasmo en el aula. Maestros, dejen a los chicos en paz. Al final, usted es solo otro ladrillo en la pared. Another Brick in the Wall, Pink Floyd, 1979. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.